Vamos a hablar sobre la vacunterapia, una terapia terapéutica que utiliza succión a través de copas o ventosas para estimular la circulación, movilizar tejidos y favorecer las eliminaciones de toxinas. Es muy utilizada en estética, pero también tiene aplicaciones terapéuticas en fisioterapia para tratar fibrosis, contracturas y mejorar la circulación linfática. Vamos a ver cómo se aplica, su dosificación y contraindicaciones. Dosificación. Dependerá del objeto o del objetivo terapéutico, pero en términos generales, la duración es de 20 a 30 minutos por sesión, una frecuencia entre 1 a 3 veces por semana, o según la evolución del paciente. Esto va a ser en zonas localizadas como cicatrices o adherencias y se puede trabajar entre 5 a 10 minutos por región. La presión utilizada debe ser moderada, suficiente para generar succión sin causar dolor o hematomas. Ahora, vamos a tener su aplicación. La evaluación previa al paciente, revisar el estado de la piel, sensibilidad y signos de inflamación o fibrosis. Preparación del área, limpia y seca la piel, aplicar aceite o gel conductor para facilitar el deslizamiento de las ventosas. Colocación y técnica, utiliza ventosas manuales o electrónicas. Puede aplicar ventosas fijas de 5 a 10 minutos o ventosas móviles, deslizando suavemente sobre el tejido en dirección del drenaje linfático. También se puede usar una técnica de bombeo intermitente para estimular la circulación y vamos a observar la respuesta cutánea y ajustar la presión si es necesario. No debe producir dolor ni molestias intensas. Como contraindicaciones tenemos la fragilidad capilar o varices severas, heridas abiertas, quemaduras o infecciones cutáneas, trombosis venosa profunda, embarazo en zonas abdominales o lumbares, cáncer sin aprobación médica y problemas circulatorios graves. Vamos a hablar ahora sobre el drenaje linfático. Es una técnica suave y rítmica utilizada para estimular el sistema linfático y favorecer la eliminación de líquidos, toxinas y residuos metabólicos. Es ideal para tratar edemas, linfademas, una inflamación postquirúrgica y retención de líquidos. A continuación te explicaré sus fases, dosificación, pasos de aplicación y contraindicaciones. Dosificación es una duración por sesión entre 30 a 60 minutos, una frecuencia de 2 a 5 veces por semana dependiendo del diagnóstico del paciente. El tratamiento puede durar varias semanas adaptándose a la evolución del paciente. El drenaje linfático se compone de varias fases clave. Fase de preparación, que trabaja primero en las zonas centrales, cuello, términos y ganglios principales como supraclaviculares, axiales e inguinales, para abrir el sistema linfático. Fase de reabsorción. Se aplican maniobras circulares suaves y lentas en sentido de los canales linfáticos, favoreciendo el movimiento de líquidos intersticiales. Fase de conducción. Se moviliza el líquido desde áreas periféricas hacia ganglios centrales. Se utilizan movimientos de bombeo con las palmas, dedos y nudillos. Fase de retorno o cierre. Se repite el estímulo sobre los ganglios para completar el vaciamiento. Se finaliza con maniobras suaves y de relajación. Para su aplicación, paciente recostado y relajado. No se utilizan cremas ya que debe sentir la tensión del tejido. Las maniobras son lentas, rítmicas y sin presión excesiva. Siempre se trabaja en sentido proximal, distal, proximal. Para sus contraindicaciones tenemos infecciones agudas, insuficiencia cardíaca descompensada, trombosis o tromboflebitis, cáncer activo sin aprobación médica, enfermedades renales graves y hipertensión arterial severa. Generalidades de la corriente eléctrica. Vamos a empezar primeramente por los tipos de umbral. Cuando se eleva la intensidad de la corriente, se establecen diferentes tipos de umbrales o límites que se relacionan con una respuesta del paciente y que se deben tener en cuenta. Quiere decir que para los mismos parámetros de corriente y con los electrodos ubicados en el mismo sitio, el cambio de valor de intensidad por sí solo va a determinar diferentes tipos de respuestas. El primer umbral a describir será el sensitivo, que aparece en un límite de corriente, a partir del cual el paciente comienza a percibir la corriente, la intensidad que tiene que ser suficiente al llegar a través de las vías sensitivas nerviosas a la región cortical del encéfalo y hacerse consciente. El paciente puede incluso describir el tipo de sensación que le produce la corriente y que es distinta entre otro tipo de corrientes y otro. El umbral sensitivo sirve también como comprobación de que el equipo funciona adecuadamente. A medida que la corriente sigue subiendo en su intensidad, aparece el segundo umbral denominado motor.
a partir del cual se marca el inicio de una actividad o contracción muscular inducida por la corriente en cuestión. La intensidad de la contracción está estrecha relacionadamente con la aplicación y con el resto de los parámetros, como el tipo de corriente, la frecuencia y la duración del impulso. Esta se diferencia porque esta va a ser visible y palpable. El tercer y último umbral es el umbral subdoloroso, que se da por el incremento de la intensidad. Aparece para darnos una sensación de dolor. El umbral del dolor varía mucho de una persona a otra, incluso varía también en una misma persona bajo diferentes circunstancias. A partir de este nivel de intensidad, ya las terminaciones nerviosas libres y el resto de los neuroreceptores desencadenan una señal de daño tisular. Algo que debemos de tomar en cuenta en cuanto a una estimulación muscular es preciso ubicar el electrodo activo en la placa motora para obtener la mayor efectividad terapéutica. La aparición del dolor durante una estimulación eléctrica muscular puede ser señal de una mala ubicación de los electrodos. Si se estimula en otra área, el umbral del dolor se encuentra rápidamente y esto no permitirá un nivel de intensidad que pueda inducir una buena contracción muscular. Las corrientes con objetivo analgésico se fundamentan en alcanzar y sobrepasar el umbral de sensibilidad, producir estímulos sensitivos relativamente intensos, tales como vibración, ardeo o hormigueo, que ayuden a interferir la sensación del dolor. En determinados casos de manejo de dolor crónico es aconsejable trabajar con intensidades de niveles umbral doloroso, incluso dentro del umbral doloroso, para lograr alguna influencia en núcleos basales. Como una de las contraindicaciones, sabemos que estos no van a poder ser aplicables para personas con marcapasos, con episodios epilépticos, embarazadas, etc. Corriente galvánica. Es una corriente continua, ininterrumpida, sin cambios de polaridad y de intensidad constante. En nuestro organismo hay muchas sustancias y elementos en forma de iones, moléculas y partículas que poseen una carga eléctrica, las cuales constantemente están produciendo reacciones químicas e intercambio de iones para cumplir con las leyes metabólicas para la homeostasis. En esta corriente tenemos tres efectos. Electrotermal produce aumento de calor y temperatura al introducir y producir movimiento de las partículas. Electrofísico causa movimiento de las partículas, anaforesis y cataforesis, hacia cada electrodo de su polaridad. Electroquímico provoca una nube de carga eléctrica en las proximidades de los electrodos de polaridad opuesta que neutraliza su efecto. En este caso vamos a utilizar electrodos de carbono con gamuza que va a proteger de quemaduras. En galvanismo sí es importante el tamaño de los electrodos, ya que si son más grandes necesitamos mayor intensidad. Tenemos los efectos polares. Bajo el ánodo tenemos la reacción ácida, pH bajo, quemadura de tipo ácido, coagulación, anaforesis, vasoconstricción, sedación, nivel de polarización de membrana bajo, actividad metabólica baja y absorción del calor. En el cátodo, la reacción alcalina, el pH es alto, la quemadura alcalina, la licuefacción, cataforesis, una vasodilatación, irritación, nivel de polaridad de membrana alto y la actividad metabólica alto, más la liberación del calor. Efectos interpolares, como la vasomotora y trófica, que produce una vasodilatación que aumenta el calor, una condición un efecto trófico al mejorar la nutrición tisular y efecto analgésico, y antiinflamatorio al aumentar la resorción de catabolitos y disminuir el edema. Otro efecto sobre el sistema nervioso: para tener un efecto ascendente colocamos el ánodo proximal y el cátodo distal, para que los cátodos viajen de sentido podal cefálico. Una corriente ascendente es excitante del sistema nervioso. Con el efecto descendente es todo lo contrario y es así que esto da un efecto sedante. Como sabemos, son electrodos de carbono que si los ponemos directamente con el contacto a la piel, esto podría quemar. Es por ello que se debe utilizar una gamuza de doble capa para que no pueda pasar la quemadura hacia la piel. También utilizamos bandas fijas que se debe colocar sobre todo el electrodo que lo cubra correctamente para que no tenga una mala fijación. Para aplicar la corriente galvánica vamos a realizar un cálculo donde vamos a calcular el área del electrodo. Así vamos a calcularlo con la densidad de la corriente, con la mínima y la máxima, siendo la mínima 0.05 y la máxima 0.2. Realizamos el cálculo y con esto tenemos la intensidad de la corriente en miliamperios, es decir, 1.2 miliamperios. Colocamos la intensidad, que es 1.2 miliamperios, girando hasta llegar, y ahora colocamos el tiempo
Para colocar el tiempo solo le vamos a volver a girar la perilla y esto va a ser en un tiempo de 10 minutos. Ponemos continuar. Luego que termine el tiempo de la dosificación, vamos a retirar las bandas que fijan en los electrodos, retiramos cuidadosamente y limpiamos la zona. Algunas indicaciones para esta aplicación es en procesos inflamatorios, consolidación de fracturas y previa estimulación neuromuscular. Indicaciones de esta aplicación y por último las contraindicaciones de corriente galvánica. Baño galvánico es la combinación de agua y corriente eléctrica para generar efectos terapéuticos en el cuerpo. Este es un baño que puede ser total o parcial. Materiales: una tina o lavacara, agua, sal y electrodos. Dosificación: se coloca una cucharada de sal por cada litro de agua. Colocamos la sal para que haya un cambio de polaridad y colocando el electrodo negativo en el agua para que aumente su conductividad hasta que el paciente tenga una sensación de hormigueo o cosquilleo. Lo colocamos en un tiempo de 10 a 20 minutos en un intervalo de 15 y su temperatura tiene que estar de 32 a 36 grados. Contraindicaciones: marcapasos o dispositivos electrónicos implantados, en el embarazo, en heridas abiertas, cáncer, trombofibritis, infecciones activas en las zonas de aplicación, enfermedades cardíacas graves e implantes metálicos o prótesis en la zona. Iontoforesis es un proceso terapéutico no invasivo por el cual se introducen medicamentos por vía percutánea mediante la corriente directa o galvánica. La capacidad de penetración del fármaco es baja, apenas de 1 centímetro de profundidad, por lo que los tejidos más próximos a la superficie cutánea son más susceptibles de recibir el fármaco: tendones, fascias, ligamentos y músculos superficiales. Materiales: solución salina 0.9%, medicamento que es el ketorolaco, electrodos de carbono, una jeringa de 10 ml y también Kleenex. Aplicación: disolvemos 1 gramo de ketorolaco en 9 ml de solución salina y esto lo empapamos en el Kleenex que va al electrodo negativo, ya que nuestro medicamento es el ketorolaco y tiene una polaridad negativa para que se introduzca en nuestro organismo. El otro electrodo lo colocamos a una distancia menor de 20 centímetros. Dosificación: tendremos un electrodo de 6×4 teniendo como resultado 24. Mientras que la intensidad tendremos de 40 a 80, mientras que en miliamperios la mínima será 0.05 y máxima 0.2, teniendo así una intensidad mínima de 1.2 y una máxima de 4.8, por lo cual colocaremos 40 miliamperios por minuto durante 33 minutos. Indicaciones: analgesia en zonas localizadas, antiinflamatorio local, vasodilatador, vasoconstrictor, relajante muscular, neutrófico local, cicatricial, antiséptico y trombolítico. Desventajas: solo es posible con medicamentos ionizables, es difícil precisar dosis exactas, no es factible introducir altas concentraciones, solo se utiliza en procesos superficiales y locales y conocer el principio activo de la medicación. Precauciones: no guiarse por la percepción subjetiva del paciente, utilizar un sistema calibrado por intensidad. Evitar quemaduras, no aplicar sobre piel dañada, carótida, marcapasos, procesos tumorales, material de osteosíntesis, hemorragias, tromboflebitis, varices, infecciones locales o áreas con sensibilidad reducida. Está contraindicado en embarazo y obesidad grado 3. Debemos de recortar el pelo excesivo sin afeitar. El paciente debe informar sensaciones anormales como dolor o ardor durante el tratamiento. Corriente ultraexcitante de Traver. Su presentación es continua monofásica en estado variable con sesión de impulsos rectangular, interrumpidos no modulados y pertenecientes a la baja frecuencia, con duración de impulso de 2 milisegundos y de pausa de 5 milisegundos, correspondiente a una frecuencia de 142 Hz. Esta corriente va a conjugar dos efectos, el efecto galvánico y el estímulo sensitivo. Entre las características físicas sabemos que va a tener un componente galvánico del 28.5%, generando cambios electroquímicos bajo los electrodos, posibilitando quemaduras. Los efectos polares de la aplicación de Traver es que si tenemos por quemaduras en el ánodo, tendremos una reacción ácida, que puede haber una aforesis, rechazo de iones positivos, acción sedante, coagulación, etc.
Por su contraparte, el cátodo puede dar una reacción alcalina, que nos va a inducir a la cataforesis, rechazos de iones negativos, acción excitante, licuefacción, etc. El componente polar. El polo negativo favorece al trofismo y alcaliniza el medio. Es muy adecuado para los procesos con bajo nivel inflamatorio y cúmulo de catabolitos. El polo positivo reduce la actividad metabólica, coagula y reduce la hiperexcitabilidad de las terminaciones nerviosas generadas por el dolor. Los efectos musculares que vamos a tener es la relajación del músculo, alivio de tensiones de las inserciones tendinosas, aumentando la elasticidad del tejido conjuntivo de la zona. Vamos a tener 4 técnicas de aplicación. La primera técnica que va a ser vertebral, que esta va a ser aplicativa para nivel cervical, el método 2 que va a ser aplicación dorsal, el 3 en aplicación dorso-lumbar y también por último la sacroiliaca. Cabe recalcar que todas estas, los electrodos de carga positiva siempre van a estar superior a su contraparte de electrodos negativos. Tenemos la técnica longitudinal en donde se aplica fundamentalmente a los miembros. El electrodo positivo se ubica de manera proximal y el negativo de manera distal, siempre en el mismo lado del segmento. De igual manera, la técnica para abordajes de troncos nerviosos, el electrodo positivo se ubica a nivel de la emergencia de la raíz del nervio en cuestión y el electrodo negativo ubicado en algún lugar distal del recorrido del mismo nervio. La técnica transregional se va a caracterizar porque ambos electrodos quedan contrapuestos abarcando la articulación. La técnica sobre los puntos dolorosos, colocamos un punto doloroso, el electrodo negativo a manera distal y el positivo quedaría de manera proximal. Esto se aplica también en los puntos dolorosos o gatillos, llamado también trigger point. Los tipos de electrodos que vamos a utilizar para aplicar la corriente de Travers va a ser los electrodos de carbono y de gamuza. Por lo general siempre van a tener una medida estándar de 6 por 8 centímetros u 8 por 2 centímetros. La intensidad a la que se debe aplicar es cuando el paciente debe sentir presión o aplastamiento, llegar al máximo umbral de tolerancia de la corriente, etc. En esta ocasión se nos dio por aplicar a mi compañero Alan, que reportó un dolor a nivel del tobillo, por lo que primero estimulamos a nivel paravertebral en la zona de dorso lumbar para avanzar a nivel dermatológico, para ir o proceder a la segunda estimulación en el punto doloroso, donde refería en esta ocasión en el tobillo. Una de las precauciones que debemos tener en cuenta es que emplear esponjas gruesas y bien húmedas debido a la presencia del componente galvánico de la corriente. También debemos explicar al paciente la sensación de fatiga que puede provocar este tipo de corriente. Como contraindicaciones generales serán que no se le puede aplicar a personas con marcapasos, a personas en periodo de embarazo y también a personas con periodos de epilepsia. Corrientes de baja frecuencia Bernard. Los diferentes tipos de las corrientes de Bernard podemos encontrar la difásica, la de largo periodo, la de corto periodo y la monofásica. En la difásica se propone como el comienzo de cualquier tratamiento para poder preparar la zona a estimular. La variante de largo periodo se propone como la forma más analgésica y se usa más ampliamente. En el caso de la corriente corta, de corto periodo, tiene un efecto circulatorio que se aplica con efectividad en afecciones reumáticas para así poder aliviar el dolor de articulaciones inflamadas. Y en la variante monofásica tiene una acción menos analgésica, pero es más apropiada para desarrollar acciones de potenciación a nivel del músculo según el tipo de necesidades y también estimular el metabolismo celular. En los materiales podemos encontrar la máquina de corriente de baja frecuencia, una gamuza y los electrodos de carbono que se van a usar para este tipo de corrientes. ¿Cómo aplicar? La aplicación de este tratamiento puede ser diario o 2 veces al día. Debe existir un lapso de una a otra aplicación no superior a 48 horas. Se aconseja que después de que desaparezcan los síntomas se debe realizar de 2 a 3 sesiones más. Algunos autores dicen que después de las 6 o 7 sesiones existe una mejora, se recomienda interrumpir el tratamiento y continuar la siguiente semana. Las contraindicaciones o en los pacientes que no debemos poner tenemos los aparatos controlados por telemetrías, lo que son los marcapasos, la hipersensibilidad cutánea o quemaduras, las lesiones de piel en lugares de aplicación, la tromboflebitis aguda, los hematomas o heridas recientes, la región craneal en pacientes epilépticos y la aplicación directa
sobre procesos oncológicos no debemos hacer. En las indicaciones que se deben tener en cuenta al momento de aplicar el tratamiento deben ser: nunca se debe notar la sensación de quemazón. Un tratamiento efectivo va justo por debajo del umbral del dolor, hasta que el paciente tenga clara la sensación del paso de corriente. Para poder hacer una buena dosificación en las corrientes de Bernard, debemos hacer los cálculos para poner en la máquina dependiendo de la fase en la que el paciente se encuentra. Estas fases son dolor agudo, subagudo, edema o inflamación. Cada una de estas fases ya tiene un estándar de las corrientes antes mencionadas, que son difásica, largo periodo, corto periodo. El cálculo va a depender de la densidad y del tamaño del electrodo. Debemos tener en cuenta que las densidades ya están estrictamente puestas. Es decir, si tenemos en dolor agudo en periodo difásico, no debemos sobrepasar los 12 miliamperios que ya están puestos. Debemos hacer la fórmula del tamaño del electrodo por 0.1, 0.2, que es la intensidad, y nos va a salir la densidad necesaria. No debemos pasarnos del 12, que sería el difásico. Si se nos pasamos, debemos tener un umbral de 5 para arriba y 5 para abajo. Los pasos que debemos seguir para poder tener un tratamiento efectivo es colocar las gamuzas húmedas en la zona a tratar del paciente. El segundo paso va a ser colocar en la máquina con los resultados previamente hechos en los cálculos. En este caso fue edema e inflamación, lo cual vamos a aplicar difásica en un tiempo de 2 minutos con la intensidad de 0.5 miliamperios, corto plazo 5 minutos a una intensidad de 0.6 miliamperios y largo plazo de 5 minutos a una intensidad de 0.6 miliamperios. Pasado este tiempo, retirar cuidadosamente los materiales puestos en el paciente. Electrólisis percutánea. Es una corriente galvánica continua de forma percutánea, estimulando directamente el tejido afectado a través de una aguja. Tenemos tres tipos: intratisular, terapéutica y musculoesquelética. La electrólisis percutánea intratisular es una técnica eficaz para lesiones de tejidos blandos. Hará que el tejido degenerado sea destruido sin que las células normales se vean afectadas, ya que presentan una resistencia mucho mayor del paso de corriente, producen valores elevados de pH, el tejido blando es destruido y metabolizado por el organismo a través de la fagocitosis. La corriente galvánica tiene principios físicos de la electrólisis. La corriente galvánica hace que la sal y el agua se descompongan en sus elementos químicos constitutivos, los cuales se reagrupan rápidamente entre ellos para formar sustancias complementarias nuevas, denominado electrólisis, que esto va a hacer que se formen el hidróxido sódico, el gas hidrógeno y gas cloro. Nuestro paciente presentaba una tendinopatía de los epicondilares. Vamos a encontrar el tendón, cóndilos, y vamos a limpiar la zona. Vamos a limpiar la zona donde va a ser colocada la aguja para posteriormente poner el electrodo, donde este hará que la carga sea única. Colocamos el electrodo. Para esto tenemos unas dosis terapéuticas. En este caso utilizaremos para la tendinopatía crónica dolorosa. Insertamos la aguja, quitamos el seguro, el plástico de la aguja para poder así introducirla en el tendón. De esto procedemos a hacer la modulación de la carga. Para esta tendinopatía de los epicondilares vamos a poner una carga de 350 microamperios de 1 minuto y 20 segundos. Colocamos en nuestra máquina y dejamos que continúe.
Si no está bien colocado, pues no va a pasar electricidad. Ponemos nuestro electrodo junto a la aguja para que empiece a sentirte. El paciente va a sentir un dolor intenso. Una vez terminado el tiempo de la aplicación, procedemos a retirar la aguja. Colocamos nuestros dedos a los costados de la aguja, presionamos y retiramos la aguja. Una vez retirada la aguja, también retiramos el electrodo y procedemos a... En relación a las tendinopatías, se ha incorporado el trabajo excéntrico como medio de prevención y recuperación de esta lesión. Las localizaciones más habituales se presentan en el tendón rotuliano, tendón de Aquiles, tendón del epicóndilo medial y lateral del codo. Este trabajo excéntrico hará que los fibroblastos proliferen, que los tenoblastos sinteticen más colágeno a mayor velocidad y mejor orientación. Una de las reacciones después del tratamiento es que el dolor provocado por el tratamiento tarda en disminuir de 3 a 4 días. El dolor luego de sesión puede aumentar, quedarse igual o disminuir el dolor en otras regiones. Este tipo de corriente generalmente se utiliza para tendinopatías crónicas dolorosas, fibrosis musculares sintomáticas, lesiones ligamentosas crónicas, lesiones musculares crónicas, tratamiento de puntos dolorosos miofaciales. Y estas son algunas de las contraindicaciones: artritis infecciosas, cardiopatías, úlceras cutáneas y otras infecciones de la piel, pacientes con alteración de la sensibilidad, pacientes con alteración neurológica, procesos oncológicos, marcapasos y trombofobia.